Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. En este video vamos a revisar la ayudantía número 8, que tiene como objetivo que podamos ver lo último que nos faltaba de los modelos discretos, en particular poniendo foco en el modelo o la distribución de Poisson. Es uno de los modelos más importantes y tiene muchas aplicaciones. Y entonces existen muchos tipos de preguntas y de situaciones que es importante que las podamos revisar. Así que esta ayudantía tiene dos problemas. El primero, yo diría que es un problema más bien típico de este tipo de distribuciones. Y el problema dos es un problema que trata de que podamos cubrir ciertos tipos de preguntas que aparecen. Como ven, son varias las que aparecen ahí en la ayudantía. Pero por lo mismo, quería que pudiésemos revisar diferentes situaciones que se presentan con los diferentes tipos de preguntas y que no son todos, pero que les dan una muestra de más o menos qué es lo que qué es lo que se les puede preguntar. Sobre todo hay un tema que con este modelo que es que se ocupa mucho para relacionarlo con otros modelos. Entonces, esa relación y ese trabajo entre modelos es muy importante que lo tengan claro. Así que bueno, voy a partir mostrándoles el formulario, porque como siempre les he dicho, em, el formulario es una forma en la que nos podemos ir ordenando con lo que tenemos que dominar, con lo que tenemos que saber y cómo también está planteada la notación y cómo vamos a ocupar la información que nos van a dar en los ejercicios, o más bien qué tenemos que identificar en cada uno de los ejercicios. En la ayudantía anterior revisamos todos estos modelos que aparecen acá discretos, excepto este de acá, porque este es el modelo de Poisson. Vimos binomial, geométrica, hipergeométrica, binomial negativo, pero ahora nos vamos a enfocar en él. Entonces, ¿qué es un modelo o qué es una distribución de Poisson o una variable aleatoria específicamente que se distribuye Poisson? Ya, las variables aleatorias, como habíamos visto hasta ahora, modelaban situaciones. Por ejemplo, yo les decía que la binomial modelaba el número de éxitos que yo iba a tener en n ensayos independientes, en donde en cada uno de esos ensayos podía tener un éxito o un fracaso. Así ocupábamos para poder reconocer las situaciones. Ya, en el caso de la distribución de Poisson, lo que me modela también es, como es discreta, también es un conteo, o es el número de algo. En este caso es el número de ocurrencias o de eventos que van a, valga la redundancia, ocurrir en un intervalo de tiempo determinado. Y esa última parte es muy relevante porque dependiendo del intervalo de tiempo que yo defina, que va a ser que va a ser algo fijo, me refiero, no lo voy a poder cambiar porque lo estoy definiendo de antemano, la variable aleatoria va a tener una distribución de probabilidades diferente. Es por eso que con esta variable aleatoria de tipo Poisson hablamos de que es un proceso estocástico. Miren, lo más importante de eso es que sepan que un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias que dependen de una variable auxiliar. Y esta variable auxiliar es el tiempo, en este caso, que es algo que no teníamos anteriormente en los otros modelos que estábamos revisando. Entonces el tiempo se ve reflejado acá en esta t, en esta t pequeña que está aquí. Y Y acá, entre paréntesis, tenemos lo que alimenta el modelo de Poisson. Así como, por ejemplo, en el de binomial teníamos que lo que ocupábamos era n, que era el número de ensayos, y p, la probabilidad de éxito. Ahora acá tenemos que lo que vamos a ocupar es lambda. ¿Y qué es lambda? Es el promedio de ocurrencias que hay en el intervalo de tiempo que yo definí anteriormente, que es este de acá, el de t. Ya esto todo lo vamos a ver en los ejercicios, más claro, pero para que entiendan que esta es la notación. Y ahí aquí igual quiero hacer una mención a que esta notación que tenemos acá es la que ocupa el profe. Y existen otros tipos de notación. Por ejemplo, otras personas ponen lambda por t. Otros simplemente ponen lambda y el profe pone acá teta por t. Más allá de la notación, lo que tienen que entender es que nosotros vamos a tener una tasa que va a estar en una unidad de tiempo determinada. Por ejemplo, no sé, el número de autos que se detiene en un semáforo en una hora tiene un promedio de 2 autos por hora. Ya, entonces, como tengo 2 autos por hora, mi tasa, mi tasa que sería teta es 2. Y si yo voy variando las horas, que sería t, si tengo una hora, mi promedio, que sería el resultado, va a ser 2 por 1, o sea, un lambda de 2. Si yo en vez de verlo en una hora lo quiero ver en 2 horas, ahora va a ser las dos que tenía, pero por 2. Entonces mi promedio en 2 horas va a ser 4.
porque mi promedio en una hora era 2. ¿Qué pasa con esto? Y que al final es lo que les quiero mostrar un poco, que el promedio o la tasa de ocurrencia de los eventos Poisson es constante y es lineal. Entonces, si yo tengo un promedio de 2 en una hora, ese promedio va a ser 4 en 2 horas o va a ser 6 en 3 horas. Y así yo lo puedo ir modificando dependiendo del ancho del intervalo que a mí me importe. Y es ahí donde está lo clave de estos modelos, porque es lo que va variando dependiendo de la pregunta. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver entonces en el ejercicio, pero que entiendan esto por ahora. Luego tenemos acá el recorrido. ¿Por qué? Porque si estamos contando el número de ocurrencias de algo en un intervalo de tiempo, por ejemplo, el número de autos que se detienen en un semáforo en una hora, ese número de autos que se detiene puede ser cero, porque no se detuvo ninguno en una hora, puede ser uno, porque justo se detuvo uno, pueden ser dos, y así hasta el infinito teóricamente, porque podrían detenerse 1 millón de autos en una hora. Ahora, claramente, esa probabilidad asociada a ese 1 millón de autos es muy baja, porque está además muy lejos del promedio, pero teóricamente la variable podría tomar ese valor, solo que con una probabilidad muy pequeña. Entonces, por eso el recorrido de esta variable va de cero hasta infinito. Luego acá tenemos la función de cuantía o función de masa de probabilidad que me entrega el valor asociado a cada uno de estos valores de acá y que depende entonces de lambda, que va a ser el valor que está acá, y de x, que claramente va a ser el valor que yo quiero saber su probabilidad. Esto también mejor lo vemos en el ejercicio. Y finalmente tenemos el valor esperado y la varianza, que acá tenemos la particularidad de que son iguales y que es de hecho lambda, el mismo valor que está acá arriba. Entonces esto simplifica bastante las cosas en el cálculo de, de la esperanza, de la varianza o de ciertas probabilidades que me entregan información a partir de estos valores. Ya, entonces, ¿qué otra cosa importante? Les decía que las variables que se distribuyen en Poisson ocupan como auxiliar otra variable que en este caso suele ser el tiempo, pero también podría ser área o volumen. Por ejemplo, yo les decía que estábamos contando el número de autos que se detenía en un semáforo en una hora, y ahí estábamos ocupando el tiempo. Pero podría yo, quisiera contar eh, el número de árboles que hay, por ejemplo, en un área de, no sé, 100 metros cuadrados. Ahí estoy ocupando como variable auxiliar el área o los metros cuadrados. Entonces, si yo tengo la tasa de árboles que hay, también puedo hacer este mismo juego de ir multiplicándola e ir variando y encontrar la probabilidad encontrar la probabilidad de tener árboles en ciertas áreas de cierto tamaño, que es lo que yo iría variando. Lo mismo con el volumen y podrían haber otras. La más normal o la que más suele aparecer es el tiempo, pero podrían haber em, estas otras variables auxiliares. Bueno, entonces, pasemos ahora sí al ejercicio en la ayudantía. Les recomiendo que puedan intentar leerlo antes, que intenten resolverlo y ahora yo voy a ir haciendo el desarrollo paso por paso. Ya. Problema uno entonces. Les doy un minuto para que lean el problema y yo por mientras voy a empezar a desarrollarlo. Me refiero, pausen el video, lean el problema y yo ahora lo voy a empezar a desarrollar. Bueno, entonces, nos dicen primero que el gerente de esta tienda lo que le interesa ver es el número de clientes que entran a la tienda y ese proceso, que es el número de clientes que entran a la tienda, se modela mediante una distribución de Poisson de tasa 25 clientes cada hora. Siempre me tienen que dar una tasa, siempre me tienen que dar un promedio o alguna forma en la que yo pueda llegar a estimar esto. Quizás no me lo van a dar directo, quizás me van a dar una probabilidad, que es algo que puede suceder. Les recomiendo ahí también que revisen el apunte porque hay algunos ejercicios en donde pasa eso, pero siempre tenemos que tener una tasa. En este caso, 25 clientes cada hora. Ah, y puede que no me lo digan directamente como tasa, puede que me digan promedio, pero como ustedes deben recordar, el promedio de una Poisson es lambda. Entonces, que te digan que el promedio es 25 clientes cada hora, me están diciendo que es 25 el valor de lambda. Bueno, entonces en este caso, dice, según lo observado, si en una hora cualquiera llegan más de 33 clientes, entonces se colapsará el servicio de la tienda. ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra? Ya, entonces, ¿qué es lo que estamos modelando? Les decía, voy a ocupar esta anotación para que nos vayamos familiarizando, pero perfectamente podría ocupar esta anotación, XT.
que también suele pasar mucho. Solo que cuando las variables Poisson ocupan harto la letra n. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo estoy modelando acá? El número de clientes que entra a la tienda. Si me están dando la tasa en horas, me convendría, por a priori, definir esto en T horas. En T horas. Yo aquí podría trabajar esto en minutos, o sea, yo esta tasa la podría convertir en vez de 25 clientes por hora, o sea, si tengo 25 en 60 minutos, yo, por ejemplo, podría encontrar cuántos son en un minuto, que sería 25 partido en 60, y decir, ah, la tasa es 25 partido en 60 de 0,41 por minuto. Ya, eso podría ser, pero dejémoslo ahora como 25 por hora, porque no hemos visto todavía cómo van a venir las siguientes preguntas. Entonces, de forma general, yo lo dejo así. Entonces, ¿qué puedo decir con esto? Que NT se distribuye Poisson, es decir, P, con un parámetro que esto ya lo identifiqué como la tasa, que vamos a llamarla teta, según la notación que ocupa el profe. Entonces, de forma general, esto, y como aparece en el formulario, es así: teta por T igual lambda. Ya. Y en este caso, sabemos que teta es 25. Este 25 es por hora. Ya. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? Nos dice, según lo observado, si en una hora llegan más de 33 clientes, entonces se colapsará el servicio. ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra? Entonces me están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga más de 33 clientes o que el número de clientes sea mayor a 33 en cuanto en una hora? Porque me están diciendo, si en una hora pasa esto, el servicio va a colapsar. Entonces, este NT que yo lo tenía definido de forma general, porque todavía no lo estaba adecuando a ningún intervalo de tiempo, ahora sí lo voy a definir como lo necesito, que es N, este T pasa a ser 1, es, ya lo vamos a escribir ahí, número de clientes, lo demás se mantiene anterior, que entran a la tienda en un periodo de, o podríamos ponerlo directamente en una hora. Recuerden que ese uno era el T, porque era T horas. Entonces, el número de clientes que entran a la tienda en una hora. Ya, entonces ahora que sabemos eso, podemos decir que este N1, que fíjense siempre en esto, que este valor de acá, que este, es el mismo que está acá. Ya, entonces este N1 se distribuye Poisson. Teníamos que lambda, teníamos de forma general que esto era teta por t igual lambda. Entonces en este caso, ¿cómo va a ser? Si teta es 25, t ya sabemos que es 1, me queda 25 por 1, es 25. Este 25 es lambda, porque es el resultado de teta por t. Ya. Entonces, se distribuye Poisson con un parámetro de 25. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese necesitado modelar el número de clientes que entran en 2 horas? Ah, entonces yo habría necesitado tener N2 que se distribuye Poisson con parámetro 50, por lo mismo que les decía anteriormente, porque este 50 finalmente es lambda por t. Entonces, si ahora yo le estaba diciendo en 2 horas, era el 25 por 2. Entonces, por eso serían 50. ¿Qué es lo lógico? Si yo tengo 25 de promedio en una hora, y como les dije que el promedio de las distribuciones Poisson era lineal, si tengo 25 en una hora, voy a tener 50 en 2 horas. O tendría 12,5 en media hora, por ejemplo. También es posible. Se puede ir escalando ese promedio. Ya, entonces, sabemos que esta es la variable que estamos estudiando. Entonces, ahora lo que necesito saber es que esta variable sea mayor o igual ¿a qué número? A 33. Perdón, mayor solamente a 33 porque la pregunta dice si en una hora cualquiera llegan más de 33 clientes. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden la probabilidad de que N1 sea mayor a 33. Simplemente eso. Recuerden que el recorrido de esta variable, ya lo vimos un poco porque lo mencionaba en el formulario, era desde 0 hasta 1 y así sucesivamente hasta el infinito. Porque ¿cuánto podría ser el número de clientes que lleguen en una hora? Teóricamente, hasta el infinito. Pero al menos, o sea, el peor caso es que no llegue ninguno, entonces 0. Por eso desde 0 hasta el infinito. Bueno, entonces,
¿Por qué mayor a 33? Porque eso es cuando el servicio colapsa, que al final es lo que nos preguntaba. Nos decía cuál es la probabilidad de que el servicio colapse, que es cuando lleguen más de 33. Tenemos acá entonces el problema de que estamos buscando una probabilidad hacia arriba o de un mayor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformarlo a un 1 menos el complemento de esta probabilidad, que es probabilidad de que n1 sea menor o igual a 33. Ya. ¿Qué significa que sea menor o igual a 33? Significa que yo voy a acumular todas las probabilidades de n1 desde, como acá tenemos el recorrido que va desde 0, y acá lo vamos a acumular hasta 33, sería la probabilidad de que n1 sea igual a 0 más la probabilidad de que de n1 sea igual a 1 más probabilidad de que n1 sea igual a 2 y así sucesivamente hasta probabilidad de que n1 sea igual a 33. Ya, eso sería el camino largo porque yo ahora debería ir y tomar cada una de estas probabilidades y calcularlas, porque recuerden que cada una de estas probabilidades las puedo sacar con la función de cuantía. Entonces, f evaluado en 0, este es f evaluado en 1, y así con todas para allá. Y lo tendría que hacer 33 veces. Ya, ahí es donde tenemos entonces el problema de que es importante que se familiaricen con dos opciones. O ocupan una tabla de probabilidades de la distribución Poisson, que la pueden sacar o encontrar en internet, o ocupan la calculadora TI. Sea cual sea de los dos casos, va a estar bien. Lo importante es que lo sepan hacer. ¿Cómo vamos a ocupar la TI? Yo ahora no les puedo mostrar la TI porque como estoy grabando el video no tengo una TI como para mostrarles, pero les voy a explicar más o menos cómo funciona. En la TI, en la parte de los cálculos, tienen que entrar a la parte, bueno, apretar menú y entrar a la parte, una de las opciones de estadística o probabilidades. Entran a esa y van a encontrar las diferentes familias de distribución o distribuciones de probabilidad. Creo que tienen que seleccionar algo que se llama distribución de probabilidad. Pero lo importante es que cuando lleguen van a encontrar como dos nombres, por ejemplo en el caso de ahora que estamos viendo la de Poisson, van a encontrar dos opciones que van a decir Poisson. Una que va a decir f de A, Poisson, y otra que va a decir f de P, Poisson. Súper importante que las diferenciemos. La f de P, aquí está la clave, f de P, esta P es de puntual. Porque esta función me entrega la probabilidad de que la variable Poisson que esté estudiando, esta, sea igual a un valor. Pero la FDA, que es la acumulada, me da la probabilidad de que la variable sea menor o igual a ese valor que yo voy a ingresar. Ambas me van a pedir al menos que yo le especifique el valor de x, claramente, y el valor de lambda. Lo tengo que tener identificado. Entonces, en el caso de acá, ¿qué deberíamos hacer para encontrar esta? Deberíamos ir a esta función de acá, a la FDA, porque estamos acumulando, es un menor o igual. Entonces yo ingresaría a la calculadora, pondría en valor de X o hasta el valor al que voy a acumular, 33, lo voy a poner al otro lado. ¿Y cuál es el valor de lambda? Lo tenemos acá arriba, 25. Entonces sería 25. Y ahí, con la FDA, me va a dar la probabilidad que iría acá, que sería la suma de hacer todo esto. Entonces va a ser uno menos esa probabilidad que me va a dar acá. Ahora, y también para quienes no tengan la calculadora, hay diferentes aplicaciones que yo les recomiendo que puedan descargar en donde es como en el teléfono ten la calculadora, la TI. No directamente me refiero, no es que se llame TI la aplicación, pero sí calcula las distribuciones. Pero también hay páginas de internet. Entonces ahora les voy a mostrar con una página de internet que va a ser lo mismo que haría la TI, pero para que les quede claro como un poco el procedimiento. Ya, yo encontré esta página, así como hay varias otras, que se llama Calculadoras de Matemática, aplicaciones para resolver problemas matemáticos. Ya, y tiene, en la parte de probabilidad estadística, tiene las calculadoras de todas las distribuciones que hemos visto y que vamos a terminar viendo en el curso. Ya, está la de la distribución de Poisson, y me va a pedir acá, lo mismo que me va a pedir la TI, tasa media de éxito, que es lambda, en el caso de este ejercicio es 25. Acá esto sí no lo va a tener la TI. Esto lo tiene solo esta calculadora de acá que me permite calcular directamente las probabilidades por sobre, por ejemplo. Pero en la TI
esto no lo seleccionarían, ustedes estarían en lo que les pediría f de A, que sería f de A se la hace esto, acumula hasta el valor de A. Y el valor de x que queremos encontrar acá es 33, ¿cierto? Porque es el valor que hace que el sistema colapse. Entonces calculamos y me da 0,9502. Este es el valor que me interesa. Ya, entonces voy a volver ahora al cálculo. 0,9502. 0,9502. Ya, entonces voy a borrar esto de acá. 1 menos 0,9502 me va a dar aproximadamente 0,5, 0,05, perdón. Es cierto que me va a dar un poquito menos, pero si lo redondeamos me va a quedar a 0,05, que es un poco lo que pedía eh, la pregunta, ¿cierto? Porque decía redondear a solo dos decimales. Entonces, 0,05 o 5%. Ahí tendríamos la probabilidad calculada. Les dejo como inquietud también que puedan revisar cómo hacer esto con las tablas de probabilidad de una Poisson, para que vean también cómo se podría hacer en ese caso que no tengan calculadora. Ya. Siguiente pregunta. La voy a colocar acá abajo. Ahora que ya expliqué un poco lo primero, voy a ir avanzando un poco más rápido con la definición de ciertas variables y ciertas cosas para que podamos alcanzar a ver todo y no se haga tan largo. Ya. Entonces, nuevamente, un minuto para que la lean. Pueden pausarlo por mientras y vamos. Entonces dice, considerando que la tienda se abre a un público en jornadas de 12 horas, el gerente tomó la decisión de que si en 3 de estas 12 horas se colapsa el servicio de las tiendas, entonces deberá contratar a 2 personas más. Calcule la probabilidad de que esto ocurra. Ya, aquí es donde empezamos a incluir esto que les había dicho que eran las situaciones que teníamos que mezclar modelos. ¿Por qué? Porque me están pidiendo, primero, tengo que ser capaz de identificar que la información es que yo tengo 12 horas, es decir, tengo 12 horas. Ya, voy a representar cada hora como por un cuadrito. Una, dos, tres. Tengo 12 horas. Perdón, acá abajo. Ya, y me dice que el gerente tomó la decisión de que si en 3 de estas 12 horas se colapsa el servicio. O sea, por ejemplo, ya, para que sea un poquito más gráfico ahí, se colapsa el servicio, se van a tener que contratar a 2 personas más. Entonces me está diciendo que de estas 12 horas que están acá, de estas 12 posibilidades, yo necesito que en 3 de ellas suceda cierto evento. Ese evento es que la tienda colapse. Entonces, si sucede en 3, por ejemplo, acá, colapsa, no colapsa, 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 ya, ahí ya eso significa que va a tener que contratar a las 2 personas más. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando que, cierto que cada una de estas horas, por ejemplo esta, tiene dos posibles resultados, que colapse o que no colapse, que colapse o que no colapse. Entonces puede ser siempre uno de esos dos. Ya, esto lo que ustedes tienen que pensar es que es una distribución binomial, porque me está diciendo que de las 12 horas, o piénsenlo así, 12 ensayos, en esos 12 ensayos puede aparecer que se colapse o que no se colapse. Entonces ahí es donde partimos con lo primero, que se colapse o que no se colapse. Entonces, vamos a definir la variable aleatoria con distribución binomial. Entonces, se define, voy a ponerle x como el número de horas, de esas 12 horas, ¿cierto? Número de horas que el servicio colapsa en un total de 12. ¿Cierto? De 12 yo necesito que hayan 3. O, mejor dicho, quiero saber la probabilidad de que hayan 3 en esas 12. Entonces, sabemos que una distribución binomial, que x, perdón, se distribuye a binomial, con parámetro NP. N era el número de ensayos, que sería en este caso 12. P es la probabilidad de éxito en uno de esos ensayos. Y ahí es donde viene lo primero también que surge en estos ejercicios. Y la razón de la cual también les decía que empezamos a combinar modelos. ¿Cuál es la probabilidad de éxito en uno de estos ensayos? Entonces, primero, ¿qué era un éxito? Que el sistema colapsara. Ya. ¿Y cuál era la probabilidad de que el sistema colapsara? Esa es nuestra probabilidad de éxito. Probabilidad de que el sistema colapse. ¿Y se acuerdan cuánto era la probabilidad de que el sistema colapse? Porque aquí no lo dice directamente. Pero sí lo habíamos calculado anteriormente en la pregunta 1.
Porque, ¿qué era esto? La probabilidad de que el sistema colapsara en una hora cualquiera, en un ensayo en este caso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que colapse? O la probabilidad de que de éxito en este caso, 0,05, porque la habíamos calculado anteriormente. Pero si no la hubiésemos calculado, hubiésemos tenido que calcularla. Por ejemplo, esta pregunta B podría haber sido la primera pregunta o la única pregunta de este ejercicio, y ahí ustedes habrían tenido que identificar que para obtener esta P de acá, iban a tener que calcular esta Poisson de acá, esta Poisson de acá, perdón. ¿Se fijan? Esa es la importancia, o esa es la dificultad también de estos problemas, de identificar que aquí la probabilidad de éxito de esta binomial dependía de una distribución de Poisson que me marcaba el éxito, en este caso de que el sistema colapsara en una hora cualquiera. Ya, entonces nos dicen, considerando que la tienda se abre al público, ya, el gerente tomó la decisión de que si en 3 de estas 12 horas se colapsa el servicio, se deberá contratar a 2 personas más. Entonces, número de horas en que el servicio colapsa, aquí ustedes lo pueden ver de dos formas, y las dos estarían correctas. De hecho, en la pauta de este certamen se ponían válidas ambas, que es encontrar la probabilidad de que x sea igual a 3, es decir, que hayan 3 horas en que el sistema va a colapsar, o, por el contrario, encontrar la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3, porque evidentemente si hay 4 horas en que el sistema colapsa, se cumple la condición de que colapsó en 3. Si colapsan 7 veces, lo mismo, se cumplió. Entonces, esto también me está capturando eso. Ya, entonces, nada, ahora aquí tendríamos que empezar a desarrollar. Como ya vimos la distribución binomial en la ayudantía anterior, simplemente voy a ir reemplazando los valores, entendiendo que tenemos ya los parámetros n y p, y que acá me están preguntando la probabilidad puntual, ¿cierto? La probabilidad de que x sea igual a 3, entonces puedo ocupar directamente la función de cuantía de la distribución binomial. La voy a dejar igual pegada aquí al lado, a partir del formulario, pero simplemente voy a reemplazar. Entonces tenemos acá los valores. Y reemplazando, nos quedaría 2 a 3, probabilidad de éxito, elevado a 3, por probabilidad de fracaso, que es 1 menos la probabilidad de éxito, elevado a 12 menos 3. Y esta probabilidad me da más o menos 0,0172 y aproximado al segundo decimal sería 0,02. Ya, entonces se fijan acá también eh, que este camino es más corto, o más que más corto, es un poco más directo que hacer este que viene acá abajo, porque piensen primero en esto. Esto no lo puedo calcular directamente. Tengo que hacer sí o sí el cambio a probabilidad de que x sea menor a 3, ¿cierto? El complemento. Y como la probabilidad de que x sea menor a 3, como es un menor no estricto, tengo que convertirlo al menor estricto y por ende tomo el valor anterior del 3, que sería 2. Ya, entonces ahora debería calcular esto. Y esto me implica hacer la probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 2, lo cual va a ser más largo. Ahora, tienen la posibilidad en la calculadora, en la TI, de hacerlo, y también va a estar bien, porque también está la binomial ahí, y tienen que tener el mismo cuidado con f de a y f de p. En este caso, como estamos calculando, por ejemplo, si hubiésemos querido en la TI calcular esto que está acá arriba, es decir, la probabilidad de que x sea igual a 3, ahí tenemos que haber ocupado la de acá abajo, f de p, porque es la probabilidad puntual. Pero si queremos calcular esto de acá, perdón, esto de acá, ahí tendríamos que calcular y usar f de a, que es la acumulada. Y ahí me va a pedir en la TI el valor de n, el valor de p y el valor de x. Entonces, n en este caso teníamos acá arriba, era 12, p era 0,05 y x, o el valor al que estoy calculando, que sería 2. Ya, eso entonces con el ejercicio 1. Entonces, vamos con el problema 2. Ya, problema 2. Ya, un minuto también nuevamente para que lo lean y yo por mientras
eh, voy a partir resolviéndolo. Entonces, suponga que la cantidad de pasajes aéreos que se venden mediante la web con dirección a las Islas Canarias se encuentra bien modelado por una distribución Poisson con un promedio de 2 pasajes al día. Ya, entonces, tenemos aquí información importante. Si bien es un texto corto, nos entrega la información que necesitamos, porque después nos dice cuál es la probabilidad de que en 3 días se vendan no más de 4 pasajes. Entonces, definamos primero la variable aleatoria que vamos a ocupar, pero de forma general. Eso les recomiendo yo con las distribuciones de Poisson. Primero definanla de forma general y después la van adecuando a la pregunta específicamente, porque, y aquí ojo con esto, ¿qué es lo importante siempre? Siempre la distribución de Poisson o la variable que van a ocupar tiene que estar en en el mismo intervalo de tiempo que la pregunta, ¿ya? Y ahora vamos a ver cómo podrían confundirse con eso. Entonces, les digo primero, anotemos la variable de forma general. Le voy a poner xt a esta variable. Va a ser xt. Entonces, ¿qué estoy modelando? Recuerden que es una variable aleatoria discreta. Entonces, no se les vaya a ocurrir confundirse y poner como tiempo acá, porque primero que nada el tiempo no es una variable discreta y segundo, la distribución Poisson hace referencia a conteos. ¿Y este conteo de qué es? El número de pasajes que se venden con dirección a Islas Canarias. A Islas Canarias le vamos a poner. Y recuerden siempre, una variable con distribución Poisson tiene que especificar el intervalo de tiempo. Entonces acá, como lo vamos a dejar de forma general, ponemos t, que es el mismo t de acá, t de ahí, en t que días. Miren dónde me está dando la tasa. 2 pasajes al día. Ya, entonces, yo sé obviamente que esta variable va a tener un recorrido que va a ser desde el 0 hasta el infinito. ¿Por qué? Porque puedo tener ningún pasaje, un pasaje vendido o infinitos pasajes, teóricamente siempre. Y nos dicen entonces que como el promedio es de 2 pasajes al día, vamos a tener esto de forma general. Vamos a decir xt se distribuye Poisson con un parámetro que va a ser 2 por t, que al final eso me va a dar lambda, pero 2 por t. Recuerden que este 2 es teta. Entonces, ¿por qué les digo que esto va a ir variando? Porque cuando yo necesite modelar el número de pasajes que se venden a Islas Canarias en 3 días, esto va a ser 2 por 3. Si yo necesito modelar el número de pasajes que se van a vender en 10 días, va a ser 2 por 10. Y eso siempre me va a ir cambiando este valor de acá, que es lambda. Entonces, por eso, déjenlo como forma general y vayan adaptándolo después a la pregunta. Entonces, ahora veamos la pregunta. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que en 3 días se vendan no más de 4 pasajes? Y aquí ya me lo está diciendo directamente. 3 días. En 3 días yo necesito modelar el número de pasajes que se vendieron. Entonces, ¿cómo va a quedar esta variable? Va a quedar xt, mejor la voy a copiar directamente. Va a decir el número de pasajes que se venden a Islas Canarias en 3 días. En 3 días. Entonces, ahora, esta variable, y siguiendo ahora esto de acá, ¿cómo se distribuye? Se distribuye Poisson con un parámetro de 2 por 3 que va a ser igual a 6. Este 6 es mi lambda, ¿cierto? Tiene todo el sentido. Y ahora veamos qué es lo que nos piden. Ya tenemos la variable y tenemos cómo se distribuye, pero nos dice cuál es la probabilidad de que en 3 días, eso hasta ahí ya lo tenemos, se vendan no más de 4 pasajes. Entonces, ¿qué significa que se vendan no más de 4 pasajes? Significa que x3, que es el número de pasajes que se venden en 3 días, tiene que ser menor o igual a 4, porque es no más de 4. Podrían ser hasta 4. ¿Qué es esto entonces? Es probabilidad de que x3 sea igual a 0 más probabilidad de que x3 sea igual a 1 más, y así sucesivamente a probabilidad de que x3 sea igual a 4. Entonces, esta no es tan larga como la anterior en que teníamos que acumular hasta 33, pero igual si es que tienen la calculadora a la tabla, les va a salir mucho más fácil.
Les voy a dejar reemplazado igual, de todas formas, considerando el modelo de Poisson, cómo sería en este caso el cálculo de los valores. Por ejemplo, para el caso en el que x3 es igual a 0, por ejemplo. Les voy a colocar, de hecho, al lado la función de cuantía para que lo vayamos siguiendo mientras voy reemplazando. Acá. Entonces, por ejemplo, para el caso de x3, la probabilidad va a ser e elevado a menos lambda, siendo lambda 6, ¿cierto? Porque era 2 por 3, por 6 elevado a 0, que es el valor de x, y abajo 0 factorial, más. Ahora vamos a tener lo mismo. E elevado a menos 6, eso no va a cambiar, por 6 elevado a 1, y partido en 1 factorial, más, y ahí sucesivamente, y van a encontrar todos los valores. Ya. ¿Y esto cuánto nos va a dar aproximadamente? Si lo redondeamos, nos va a dar 0,285. 0,285. Ya. Veámoslo en la calculadora, nuevamente. Entonces voy a ir a mostrarles esto. Teníamos acá. ¿Qué es lo que ustedes deberían poner eh, en la calculadora? Ya, entonces teníamos la tasa media, en este caso era 6, que es el lambda. Estábamos buscando la probabilidad de que fuera menor o igual a 4. Entonces mantenemos esto, en el caso de aquí, y le pongo 4. Y como ven, 0,2851. Yo le había puesto 0,285. Acá igual no deja de ser interesante que revisemos que este es el gráfico de una distribución de Poisson, que como ven es un gráfico que se asemeja mucho a un gráfico de barras, en donde tenemos una probabilidad asociada para cada uno de los valores. Entonces, la probabilidad de que sea menor o igual a 4 es la suma de la probabilidad del 0, del 1, del 2, del 3 y del 4. Cada uno tiene su diferente altura. Entonces, ¿se acuerdan que cuando veíamos variables aleatorias continuas, veíamos la curva y sacábamos, por ejemplo, la integral? Acá, como es una variable discreta, porque recuerden que todo esto proviene de las variables aleatorias discretas. Como es una variable discreta, es la suma de las probabilidades solamente, no es la integral, porque esto no es una curva. Aquí hay una probabilidad asociada a cada uno de estos números puntualmente. Entonces, si quisiéramos encontrar la probabilidad de que x sea mayor o igual a 4, serían estas barritas que están aquí, todas estas, desde el 5 hacia arriba. Y por eso, cuando queremos encontrar la probabilidad de que, o nos aparece la probabilidad de que x sea mayor o igual a 4, por ejemplo, que sería todo esto, nosotros podemos decir que es uno menos la probabilidad de que sea menor o igual a 4, porque le estamos restando todo el cachito que está debajo y nos estamos quedando con el de arriba. De ahí viene también el cambio que hace uno al restar valores. Bueno, volvamos entonces al ejercicio. Bueno, entonces voy a copiar la siguiente pregunta, que es la B. Ya. ¿Cuál es la probabilidad de que en los próximos 10 días, en tan solo 4, se logren ventas menores a un pasaje? Ya. Entonces, ¿qué nos están planteando acá? Una situación. Siempre pregúntense cuando estén haciendo ejercicio, ¿me sirve la misma variable aleatoria que definí anteriormente, que en este caso era esta, el número de pasajes que se venden en T días? ¿Me está preguntando acá por el número de pasajes? Acá no me está preguntando por eso. Me está preguntando por, hay 10 días. Ahí van a haber próximos 10 días. De esos 10 días, yo necesito que en 4 días suceda algo. Es decir, que se logren ventas menores a un pasaje. Entonces acá deben entender que al igual que en el problema uno, nos están pidiendo una variable aleatoria con distribución binomial, porque nos están pidiendo de 10 ensayos, de 10 días, 4 en 4 de ellos tenga éxitos. Y mi éxito es que se logren ventas menores a un pasaje. Entonces, definámoslo para ponerlo mejor en palabras. Y va a ser igual a número de días con ventas menores a un pasaje de,
pongámosle en un total de 10. Total de 10. Siempre respetemos un poco como la definición de una variable binomial, que era el número de éxitos en n ensayos. Entonces, número de éxitos sería venta menor a un pasaje en n ensayos, 10 ensayos. Ya, entonces vemos ahora y identificamos claramente que I se distribuye binomial con dos parámetros, n, que es el número de ensayos, que es 10, eso ya lo sabemos, pero tenemos la probabilidad de éxito, y la probabilidad de éxito no la tenemos. No tenemos esta probabilidad que es la que corresponde a tener ventas menores a un pasaje en un día, porque cada uno de estos días son 10, o sea, tenemos 10, o sea, 1, 2, 3, 4 y así hasta el 10, que es un poco la misma figura que les decía anteriormente, hasta el 10. Por ejemplo, en este día de acá podemos tener ventas menores a un pasaje, ventas menores a un pasaje, o no tener ventas menores a un pasaje. Podemos tener ventas menores a un pasaje o no tener ventas menores a un pasaje. Entonces, por eso tenemos una distribución binomial, porque tenemos dos resultados posibles que nos interesan. Y a cada uno de estos dos resultados le podemos sacar la probabilidad, que es, en este caso, tener ventas menores a un pasaje. Entonces, como necesito la probabilidad de tener ventas menores a un pasaje, voy a ocupar la misma variable aleatoria que tenía definida anteriormente, que es la que está acá arriba. O sea, la variable general, que era esta de aquí. ¿Por qué? Porque yo necesito encontrar la probabilidad de tener ventas menores a un pasaje en un día. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Número de pasajes que se venden a Islas Canarias en un día. Eso necesito en un día. Entonces, ¿cómo se va a distribuir esta variable? X1 se va a distribuir Poisson con, recuerden que teníamos nuestro, de forma general, que era 2 por t, y en este caso, como t es 1, me va a quedar 2. Y ese va a ser mi lambda. Entonces, ahora busco cuál es la probabilidad de que en un día, es decir, en mi X1, tenga ventas menores a un pasaje. Entonces, menores a 1. ¿Qué significa que sea menor a 1? La probabilidad de que X sea menor a 1 estricto es la probabilidad de que X sea menor o igual a 0, ¿cierto? Porque nos devolvemos 1 para poder meterle el igual. Y la probabilidad de que X sea menor o igual a 0, entendiendo que el recorrido de esta variable, recorrido de X1, es desde el 0 hasta el infinito, y yo estoy buscando la probabilidad de que X sea menor o igual a 0, ¿cuáles son los valores posibles que puede tomar? 0 y nada más, porque no puede tomar valores menores a 0. Entonces, esto a su vez es la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces, esto nos sale mucho más directo, porque si yo tomo ahora la función de cuantía de una Poisson, que es esta, y reemplazo, me va a quedar elevado a menos 2, ¿cierto? A menos lambda, por lambda elevado a x, que es 0, sobre 0 factorial. Y esto sabemos que es 1, y esto sabemos que es 1. Entonces al final es solo el valor de e elevado a menos 2, que lo pueden calcular en su calculadora, y les va a quedar que la probabilidad es 0,1353. Perfecto, entonces encontramos la probabilidad de tener ventas menores a un pasaje en un día, que es lo que necesitábamos para esto de acá. Entonces al fin yo ahora sí puedo completar nuevamente esto. Voy a poner acá abajo para que se entienda mejor. Ahora esta probabilidad es 0,1353. Esa es mi probabilidad de éxito. Entonces, sabiendo eso, tengo que volver a lo que me pedían. Me pedían que en 4 días yo tuviese ventas menores a un pasaje. Entonces me estaban diciendo que la probabilidad de I pues igual a 4. Y recordemos que bueno, no es tan importante para esto en particular, pero que lo sepamos. El recorrido de esta variable, por dicho, esta variable iría desde 0, 1 hasta 10. Porque en 10 días puedo tener máximo 10 días en los que tenga ventas menores a un pasaje. Ese sería el recorrido. Pero acá, como me preguntan solamente la probabilidad puntual, voy a reemplazar los valores en la función de cuantía de una binomial. Entonces sería 10, combinatoria de 10 sobre 4, por probabilidad de éxito,
53 elevado a x por probabilidad de fracaso, o 1 menos la probabilidad de éxito, por los ensayos menos x. Y eso me daría aproximadamente 0,0294. Ya, siguiente. Que vamos a ir avanzando rápido porque son muchas preguntas que, como pueden ver, nos están ampliando un poco la mirada sobre lo que se puede o no se puede hacer con una distribución de Poisson y cómo ir mezclando modelos. Por ejemplo, acá ya mezclamos Poisson con binomial, que era algo que habíamos hecho un poco anteriormente arriba. Acá solo ocupamos Poisson, pero ahora vamos a ir avanzando. Entonces, ¿cuántos pasajes a Islas Canarias se espera que se vendan en una semana? Tengamos en mente la pregunta. ¿Qué es lo importante de acá? Se espera. Ese se espera me está hablando de la esperanza, o del promedio, o del valor esperado. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de los pasajes en una semana? ¿Qué era el valor esperado en la distribución de Poisson? Si se acuerdan, el valor esperado de una distribución de Poisson, digamos, una variable que se distribuye en t, era lambda, simplemente lambda. ¿Y qué era lambda? Lambda era teta por t, por, por t. Ya. Entonces, ¿cuál es la variable que está, digamos, un poco implícita en esta pregunta? Nosotros habíamos definido anteriormente arriba esto de acá. Número de pasajes que se venden a Islas Canarias en T días. ¿Cuánto es una semana? Son 7 días, ¿cierto? Y, por lo tanto, voy a cambiar acá en ambos 7. Ya. Entonces, número de pasajes que se venden a Islas Canarias en 7 días. ¿Cómo se distribuye esta variable? Que es 2 por T, 2 por 7, ¿cierto? Que es 14. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de esta variable? Del número de pasajes que se venden en 7 días o en una semana es nada más y nada menos que esto, lambda, que es 14. O sea, si lo quieren ver de otra forma, este 14 es θ por t, que es lo mismo que teníamos acá. Eso es todo. Entonces, ¿qué era lo importante saber acá? Identificar que me preguntaban por el valor esperado, que me preguntaban por la misma variable aleatoria con distribución Poisson en 7 días, que podía ocupar la misma variable que tenía definida anteriormente. Ya, sigamos. Sabiendo que la probabilidad de que una persona pierda su vuelo es de 0,23, ¿cuál es la probabilidad de que una persona que tiene programado 5 vuelos pierda su vuelo en su segundo viaje? Ya, ojo acá. ¿Nos sirve alguna de las variables aleatorias que hemos definido anteriormente? Bueno, la respuesta es que no. ¿Por qué? Primero, acá me están dando una nueva información que es una probabilidad asociada a un evento. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona pierda su vuelo? Esa probabilidad es 0,23. Entonces, yo puedo identificar que tengo un evento que va a hacer que la persona pierda su vuelo con una probabilidad de 0,23 y por ende que la persona no pierda su vuelo o que lo tome, dicho con otras palabras, que sería el complemento de esto, que sería 1 menos 0,23. Ya, entonces tengo dos posibles resultados, ¿cierto? Que lo pierda o que no lo pierda. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que tiene programados 5 vuelos, o sea, van a haber 5 situaciones en las cuales yo voy a poder tomar el vuelo o no tomarlo, ¿cierto? Dos posibles resultados. Cada vuelo es independiente, ¿cierto? Porque no depende de lo anterior, si lo pierdo o no lo pierdo. Esas cinco que van a aparecer, ¿cuál es la probabilidad de que en el segundo viaje, 1, 2, 3, 4,
5. Entonces acá teníamos que lo pierda o que no lo pierda, que lo pierda o que no lo pierda. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la persona que tiene programados sus 5 vuelos pierda su vuelo en el segundo viaje? O sea, acá. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que para que la persona tenga que perder su vuelo, tenga que tomar dos viajes? Es decir, toma su primer viaje, no lo pierde, y toma su segundo viaje y ahí sí lo pierde. Ya, a esto es donde ustedes tienen que pensar en una distribución geométrica. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy modelando es el número, veamos, nuevamente recordemos, la distribución geométrica me decía el número de ensayos hasta un éxito. ¿Cuáles son mis ensayos acá? Yo les dije, los ensayos pueden tomar, son los que toman dos posibles resultados, es decir, lo pierde o no lo pierde. Entonces, ¿qué son? Los vuelos. ¿Y qué es mi éxito? Que lo pierda, pierde el vuelo. Entonces, ¿cuál es el número de vuelos hasta que pierde un vuelo? Ese es el número de vuelos que tiene que tomar hasta que pierde el primero. Entonces, ¿cómo voy a definir acá? Le voy a poner, voy a borrar esto mejor, para no confundir con las letras. Y a esta variable aleatoria la voy a llamar C, que va a ser el número de viajes o de vuelos hasta perder el primer vuelo, porque ese es mi éxito. Ya, perfecto. ¿Cómo se distribuye una variable aleatoria geométrica? Ya, voy al formulario y les muestro. Ya, acá está. Entonces, en este caso, C se distribuye geométrica con un parámetro P, que era 0,23, porque me lo daba el ejercicio. Era la probabilidad de que la persona perdiera un vuelo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es lo que me están preguntando? Valga la redundancia. Sabiendo que la probabilidad de que la persona pierda el vuelo es 0,23, ya la tenemos identificada acá, mi probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona que tiene programado 5 vuelos? Esto de que tiene programado 5 vuelos a nosotros no nos importa mucho. Lo que nos importa es que pierde su vuelo en el segundo viaje. O, en otras palabras, conseguimos nuestro éxito en nuestro segundo ensayo. Entonces, ¿cuál es el número de vuelos hasta perder el primer vuelo? 2. Porque, y esto es una propiedad también de la binomial negativa, el último ensayo siempre tiene que ser un éxito. Entonces, en el caso de acá, tiene que volar al menos dos veces para que en el segundo tenga su éxito. Entonces, me están preguntando la probabilidad de que C sea igual a 2. Recuerden cuál era el recorrido de la geométrica. La geométrica tiene un recorrido que va desde uno, bueno, en este caso serían hasta 5, pero que ahí un poco ocupamos esto, pero en teoría, si es que no tuviéramos fijo la cantidad de vuelos que vamos a hacer, sería hasta infinito, porque yo podría estar hasta infinito tomando vuelos hasta que pierda uno. Quizás no voy a perder nunca uno, pero voy a estar infinitamente. Entonces, la persona tiene que tomar al menos dos para poder en el segundo conseguir su, su éxito, que sería perder el vuelo. Ya, entonces, aquí tenemos la probabilidad de que C sea igual a 2 y eso reemplazando es 0,23, ¿cierto? Que es P por 1 menos 0,23 elevado a 2 menos 1. Y eso aproximadamente es 0,177. Ya. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el número de vuelos, el número medio de vuelos que tiene que hacer una persona hasta perder un vuelo? ¿Con qué nivel de desviación? Ya. Entonces, el número medio de vuelos me habla primero de la esperanza. Aquí me están preguntando una esperanza. Le pongo X por mientras porque todavía no sabemos cuál variable aleatoria es. Número medio de vuelos
que tiene que hacer una persona hasta perder un vuelo. Entonces, nosotros calculamos anteriormente, o mejor dicho, no lo hemos calculado, pero sí nos dieron la información de cuál era la probabilidad de que una persona perdiera un vuelo, que es esta. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona pierda su vuelo? Entonces, si yo tengo la variable aleatoria que está acá, número de vuelos hasta perder el primer vuelo, es precisamente esta variable aleatoria, me sirve la misma para afrontar esta pregunta, porque me están diciendo, ya, voy a copiar de nuevo, número de, bueno, mejor lo copio directamente, número de vuelos hasta perder el primer vuelo. Si el número de vuelos hasta perder el primer vuelo es la variable, yo quiero saber cuál es el número de vuelos esperados hasta perder el primer vuelo. Por lo tanto, me están preguntando la esperanza de C. Simplemente eso, ¿ya? Entonces, sabíamos que C se distribuía geométrica con parámetros 0,23, que era la probabilidad de perder un vuelo, ¿cierto? Ya, entonces, y viendo lo que está acá, el valor esperado de una distribución geométrica es 1 partido en P. Si yo tengo P acá, simplemente es 1 partido en, bueno, lo anoto, 1 partido en P, pero es 1 partido en 0,23. Y eso me da más o menos 4,34. Y no olvidemos que este valor esperado acá no es una probabilidad, es un valor de la variable. Entonces son vuelos. 4,34 vuelos. Y después me pregunta con qué nivel de desviación. Ya, y la desviación estándar, no la alcancé a anotar aquí, o a recortar, pero la desviación estándar es, perdón, la varianza primero, en este caso, es 1 menos p sobre p cuadrado. Ese es el valor de la varianza de una geométrica. Entonces, como me están preguntando por la desviación estándar, lo que yo necesito hacer es sacar la raíz de ese valor. Entonces, como quiero encontrar al final la desviación estándar de c, yo voy a hacer la raíz de la varianza de c. Entonces, eso es la raíz de 1 partido en, o sea, de 1 menos p partido en p cuadrado, que reemplazando acá los valores sería la raíz de 1 menos 0,23 sobre 0,23 al cuadrado. Si ustedes calculan eso, les va a dar más o menos 3,82. Y recuerden, nuevamente esto es vuelos, porque estamos en la desviación estándar. Ojo que si esto fuera la varianza, toda que fuera la varianza serían los vuelos al cuadrado. Es lo mismo que cuando estábamos en estadística descriptiva. Ya, estamos casi terminando. Vamos con la pregunta F. Ya. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona deba tomar cuando mucho 6 vuelos para no perder 3? Ya, ojo aquí también con esto porque suena un poco confuso, quizás, el planteamiento de la pregunta, pero tienen que entender lo más básico, que es tratar de identificar el modelo primero. Nos están pidiendo nuevamente modelar el número de vuelos. Ya, eso lo sabemos. La probabilidad de que una persona deba tomar cuando mucho 6 vuelos, o sea, lo que está variando son los vuelos, ¿cierto? Cuando mucho, ahí ustedes tienen que pensar con un menor o igual a 6. Ahí como que hay algo que me dice menor o igual a 6. Y dice para no perder 3. No para no perder uno o para no perder 2, sino para no perder 3. O sea, me están pidiendo encontrar 3 que vendría a ser o sea, no perder 3 serían mis 3 éxitos que yo estoy tratando de modelar y yo estoy tratando de saber cuántos vuelos tendría que hacer para no perder esos 3. Y como estoy en ese análisis de cuántos vuelos tengo que hacer para no perder 3, yo me estoy preguntando a mí mismo si quizás cuando mucho debo hacer 6 para no perder esos 3. Ahí es donde ustedes tienen que pensar, si estoy pensando en la cantidad de vuelos para no perder 3 o para tener 3 éxitos en este caso, me debe sonar a una binomial negativa, no a una binomial. Recuerden que en la binomial yo estoy contando el número de éxitos en el ensayos, pero en la binomial negativa estoy contando el número de ensayos que voy a tener que hacer para encontrar cada éxitos. En este caso estoy diciendo, estoy modelando el número de ensayos, el número de vuelos,
para no perder tres, o si quieren verlo de una forma más fácil de entender, para tomar tres vuelos, para efectivamente tener tres vuelos, y me pregunto si quizás ese número puede ser menor o igual a 6. Veámoslo entonces escribiendo la variable. Le voy a poner m y le voy a poner número de vuelos, y recuerden que esos son mis ensayos, y la forma general era número de ensayos hasta obtener el késimo éxito, entonces número de vuelos que hace una persona hasta conseguir tres que no se pierden, digamos de alguna forma, para mantener un poco el formato de la pregunta, pero pueden anotarlo ahí como a ustedes les convenga. Entonces sabemos que m se distribuye binomial negativa, y las binomiales negativas tienen dos parámetros, que k primero es el número de éxitos que yo quiero tener, o al que quiero llegar, que van a ser 3 en este caso, y P es la probabilidad de tener un éxito en una. Y ojo aquí, yo tenía originalmente de la pregunta D, la probabilidad de la que persona pierda su vuelo era 0,23. Y acá me están preguntando por que no pierda su vuelo. Entonces la probabilidad, si de que pierda es 0,23, la probabilidad de que no lo pierda es 1 menos 0,23, que sería el complemento, que sería 0,77. Entonces, ese es mi valor acá, 0,77, que es entonces 1 menos 0,23. Ya, y entonces, ¿qué nos piden? Nos piden que el número de vuelos que hace una persona para conseguir 3 que no se pierden sean a lo más 6, o sea que m sea menor o igual a 6. Ya, ¿y cuál es el recorrido de esta variable? Acuérdense que en una variable con distribución binomial negativa partíamos desde k hacia el infinito. K era 3, por lo tanto, su recorrido es desde 3 hacia el infinito. Por lo tanto, esta probabilidad sería, si yo fuese acumulando, o me es un menor o igual, puedo acumular directamente, pero no voy a acumular desde el cero, ¿cierto? Voy a acumular desde el 3, porque ese es el valor mínimo que puede tomar la variable. Entonces es la probabilidad de que m sea igual a 3, la probabilidad de que m sea igual a 4, sea igual a 5 y de que sea igual a 6. Ahí tengo entonces las dos opciones que son, bueno, ya deben haberlo trabajado o si no, vayan a ver la ayudantía también anterior, que es cómo podemos calcular la binomial negativa, porque esta, por ejemplo, no está en la TI, entonces no la pueden calcular directamente, pero sí tenemos dos opciones. Una es hacer esto, que es ir acumulando los valores desde el 3 hasta el 6, y la otra es ocupar una función auxiliar. Miren, les voy a pegar lo mismo que aparece en el formulario. Aquí está. La función de distribución, f de x mayúscula, sería esta de acá y que sería la que tendríamos que utilizar para calcular esto, la podemos hacer como uno menos la función w de la variable aleatoria w que se distribuye binomial con parámetro x y p. Y ahí se los dejo a ustedes para que puedan como corroborarlo y hacerlo, pero lo que deberían llegar es a que el resultado final es 0,972. Ya, nos quedan las últimas dos preguntas. Entonces, pregunta G. Y estas preguntas las incluí pensando en que en el certamen del semestre pasado apareció una de estas, con estas propiedades. Entonces, siempre es bueno que las tengan en mente. Ya, la pregunta dice, si se vendieron 10 pasajes en 7 días, ¿cuál es la probabilidad que 3 de ellos se hayan vendido en los 4 primeros días? Aquí tenemos que tener claro que hay una propiedad, que en realidad son dos propiedades de la distribución de Poisson, y están en el apunte. De hecho, les recomiendo mucho que puedan leer eso cuando puedan. Miren, les voy a mostrar específicamente en qué parte del apunte están. Estas están acá, miren. Ya. Cuando tenemos acá el modelo de Poisson en el apunte, si nos vamos a la parte de
a la parte de la página, bueno, acá dice 96, pueden ubicarse por eso. Aquí tenemos propiedad uno y propiedad 2. Ambas propiedades son súper importantes y tienen que ver con cómo nosotros podemos eh, dividir un proceso Poisson cuando tenemos información de una condicional o cuando podemos extender de alguna forma eh, su intervalo en el cual lo estamos viendo. Miren, lo vamos a ver en el ejercicio ahora, pero que sepan que proviene de estas dos propiedades. Bueno, vamos a ver una en particular en esta pregunta y en la siguiente vemos la otra. Así que es, vuelvo ahora al... Ya. Entonces, si se vendieron 10 pasajes en 7 días, ¿cuál es la probabilidad de que entre ellos se hayan vendido en los primeros 4 días? Entonces, cuando tengan este tipo de preguntas en las que están medio así como que creen saber que es una de las dos propiedades, pero no saben cuál, piénsenlo así. Tengo acá Piensen que siempre acá va a haber una condicional, va a haber una información de algo que ya sucedió. Entonces acá yo ya sé que se vendieron 10 pasajes en 7 días. Entonces pensemos que estamos hablando de un proceso que ha durado 7 días. Ahora sí, que ha durado 7 días. De esos 7 días, yo sé que aquí ya se vendieron 10 pasajes, ¿cierto? Eso ya lo tenemos, 10 pasajes. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de esos 10 pasajes se hayan vendido en los primeros 4 días, en este intervalo de acá? Ya, entonces acá tenemos la propiedad uno, que es cuando a mí me dan una información que ya pasó, que esto es lo que ya pasó. Si se vendieron 10 pasajes en 7 días, una información de algo que ya pasó, de un intervalo más grande, y me preguntan por la probabilidad asociada a un intervalo más pequeño, que sería, digamos, como acá. De alguna forma, si nos estructuramos un poco a verlo. Entonces, esta propiedad me dice que cuando yo tengo una partición de un intervalo de tiempo, por ejemplo, acá, esto de acá se va a comportar como, bueno, primero de forma general. Todo esto de acá es una variable Poisson que se distribuye en 7 días. Claro, es la variable que habíamos nosotros definido anteriormente acá arriba. Esta, la primera. El número de pasajes que se venden en T días. Ya, el número de pasajes que se vendieron acá en 7 días, el N7, acá. Este N7. Y la propiedad me dice que yo también puedo distribuir esto es diciendo que esto, que es el intervalo que hay entre 1 y 4 también es una Poisson con un t igual 4. Ya. Entonces, la probabilidad va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener lo que ya pasó, que es que mi N7, o que en los 7 días se vendieron 10 pasajes, que son estos de acá, eso ya pasó, y yo quiero saber que en mi N4 se hayan vendido 3. Ahí nosotros planteamos la probabilidad condicional. Ya. Y la propiedad. De hecho, mejor se las voy a copiar para que vayan viendo exactamente lo que voy haciendo. Ya, esto está sacado del apunte. Ya, una vez que ya planteé esto, que es lo importante, me fijo en cómo tengo que reemplazar los valores que están aquí. Entonces, yendo para acá, esta probabilidad condicional, que es todo esto de aquí, sería todo esto de acá, se traduce en n sobre r, que vendría siendo 10 sobre 3 en una combinatoria, por S sobre T. ¿Qué es S? Ese es el periodo que está acá, que es más pequeño que T, porque estoy en un intervalo más pequeño, dado que me habían dado un intervalo más ancho, que era el del 1 al 7. Ya. Entonces sería este S, que es 4 partido en 7, elevado a 3, por 1 menos 4 partido en 7, S partido en T, el de acá arriba, y N menos R, que sería N y R. N menos R, que es 10 menos 3. Si ustedes resuelven esto,
Lo pueden resolver en la calculadora fácilmente porque esto es la combinatoria de 10 sobre 3, esto es eh, una potencia solamente, y esto también les va a dar 0,0595. ¿Ya? Yo les recomiendo, para no extender esto mucho más, que puedan revisar la explicación detrás de esta propiedad en el apunte, y obviamente si tienen dudas, me pueden escribir. Pero que entiendan que al final lo importante de acá es identificar que nos habían dado una probabilidad condicional donde la condición era lo que había pasado en un intervalo grande de tiempo, que era en este caso del 1 al 7 o en 7 días, y a mí me preguntaban por algo que podría haber pasado, o el número el conteo que estoy haciendo en un intervalo que está contenido dentro de este intervalo más grande, que sería entre el 1 y el 4. Y eso es lo que nosotros planteamos acá, en la condicional. Aquí lo que está asociado al intervalo grande y acá lo que está asociado al intervalo pequeño. Y luego hacemos el reemplazo. Ya, entonces pasaríamos ahora con la última pregunta, que es esta de acá. Y quiero aquí también que estén súper atentos a la diferencia con la pregunta anterior. Me dice, si en 2 días se han vendido 3 pasajes, ¿cuál es la probabilidad de que en esa semana se logren vender al menos 9 pasajes? Consideremos una semana de 7 días, porque de repente alguien podría pensar que eran solo en los días eh, hábiles, por ejemplo, pero consideremos 7 días. Ya, entonces aquí tenemos que identificar que estamos ante el caso como de alguna forma contrario, porque tengo nuevamente una condición, pero esta condición es si en 2 días se han vendido 3 pasajes, es decir, en un intervalo de acá, del 1 hasta el 2, yo he vendido 3 pasajes, ¿cuál es la probabilidad que en esa semana, que sabemos que va a durar 7 días, por lo tanto acá va a ser 7, se vendan al menos 9 pasajes? O sea, lo que yo ya sé que pasó, que es esto de acá, esto de acá, es un intervalo más pequeño que lo que me están preguntando, que es un intervalo más grande. Yo necesito, a partir como, digamos, de la información que tengo o de lo que sucedió, saber lo que va a faltar para completar lo que necesito. Planteémoslo como probabilidad condicional. Yo estoy diciendo que al final esto viene de algo que es una propiedad que tienen las distribuciones de Poisson, que es que yo puedo dividirlas o subdividirlas en pequeñas otras variables. Por ejemplo, un poco lo que hicimos acá arriba, que esta n7 de acá es entre el 1 y el 4 un n4, pero entre el 4 y el 7 un n3, y que la suma me hace el n7. Y eso yo lo puedo hacer. Yo puedo distribuir las variables Poisson en los pequeños intervalos porque como son constantes y siempre van a responder igual con los parámetros que se le ponen, puedo hacer esas divisiones. Entonces acá lo que yo estoy diciendo es que este intervalo de aquí es una Poisson con t igual 2 y que por lo tanto se distribuye Poisson con parámetro 4 porque se acuerdan que era 2 por t, y que esta parte de acá es una Poisson de 5 que se distribuye, o sea, de t igual 5 que se distribuye Poisson de 2 por 5 10 2 por t. Ya, pero mejor planteemos la probabilidad condicional. Nos preguntan la probabilidad de que en los 7 días, es decir, digamos el x7, para mantenerlo como les puse ahí con x7 sea igual a, sea mayor, perdón, a 9 porque dice al menos 9 pasajes, dado que en mi x2 yo ya tuve una venta de 3 pasajes. Ya, piénsenlo lógicamente un segundo antes de llegar y aplicar una propiedad. Si yo ya sé que en 2 días vendí 3 pasajes, ¿cierto? En estos de acá, y necesito que en los días siguientes, que van a ser estos 5 que tengo acá, venda una cantidad de pasajes que me permita llegar al menos a 9. ¿Cuántos debería vender acá, al menos? Y me imagino que ya tienen la respuesta. Lógicamente debería vender al menos 6, ¿cierto? Tiene todo el sentido del mundo. Y si tengo que vender al menos 6 en este espacio de acá, y yo sé que este espacio de acá se distribuye como una Poisson de 5 con parámetro 10, yo podría perfectamente decir que es la probabilidad de que x5 sea mayor o igual a 6.
¿cierto? Tiene todo el sentido del mundo. Bueno, eso mismo que acabamos de hacer con un poco con la lógica es lo que plantea la propiedad con la fórmula, de alguna forma dicho, que es la propiedad número 2. Y ahora la voy a copiar también directamente del formulario. Y dice así. Una vez que ya he identificado la probabilidad condicional, que es lo que está a la izquierda, todo esto, yo tomo y digo, todo esto de acá, va a ser igual a la probabilidad, que es todo esto de acá, de la variable x, en este caso, t menos s. T era lo que estaba acá y S lo que estaba acá. Entonces 7 menos 2, 5, y va a ser igual a n menos r. N menos r, 9 menos 3 es 6. Y acá el igual va a depender, valga la redundancia, va a depender de lo que nos digan acá arriba. Porque si no hubiesen dicho cuál es la probabilidad de que en esa semana se logren vender, sin el al menos, se logren vender 9 pasajes, ahí sí sería igual a 6. Pero como nos están pidiendo vender al menos 9 pasajes, esto pasa a transformarse en un mayor o igual a 6. Porque si al menos vendo 6, ya cumplo con vender los 9. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que habíamos calculado anteriormente. Acá, como un poco por saber que nosotros podemos dividir las variables aleatorias de Poisson en sumas de variables aleatorias Poisson más pequeñas en tiempo o en intervalos más pequeños. Bueno, aquí simplemente queda ya ahora hacer el cambio, uno menos probabilidad de que x5 eh, sea menor a 6, ¿cierto? El complemento, y que eso es uno menos probabilidad de que x5 sea menor o igual a 5, estamos devolviéndonos uno de acá, y eso también se los dejo para que lo puedan calcular, ya han visto cómo lo hemos hecho, pero debería darles 0,9707. Ya, eso fue la ayudantía. Espero que les haya abierto un poco la mente sobre las posibles preguntas, y cualquier cosa vamos a estar atentos siempre a sus consultas. Eso, que les vaya muy bien en el estudio y éxito en el certamen.